Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos. Hola amigos y amigas, bienvenidos al podcast de EDTeam o ED Podcast, episodio número 8. Hoy con un nuevo invitado nos acompaña Javier Reyes Ochoa desde Estados Unidos. ¿Estás ahí? Sí, estoy en Seattle. Hola a todos. En Seattle, Estados Unidos, la tierra de Amazon, de Microsoft. Claro, la tierra de Nirvana, de la tecnología. Chains, claro. Del grunge también. Claro. ¿No? Ok, hoy vamos a hablar de trabajos en el mundo de la tecnología. ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? Hay muchos mitos, ¿no? Como que tales trabajos van a desaparecer o que ya el mercado está saturado. Hay que dejar algo en claro antes de comenzar a hablar con Javier, y es que no existen verdades absolutas, ¿no? Lo que para uno funciona, para otra persona puede no funcionar, y siempre es importante ver diversos puntos de vista para que uno se enriquezca y uno se nutra. Esa es la idea de este podcast, entonces no tomen nada como verdad absoluta. Pero obviamente las experiencias de Javier les van a ayudar mucho a tener una nueva perspectiva del mundo laboral. Bueno, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Gracias, bien Álvaro, un gusto estar aquí. Fantástico, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy Javier Reyes Ochoa, me conocen como Programador X en YouTube. Pueden verme en programadorx.com. Y soy un programador, soy autodidacta, trabajé en grandes proyectos para grandes compañías y ha sido una experiencia bien interesante trabajando en proyectos para Google, unos proyectos para Nintendo, a través de otras compañías, claro. Y ahora soy ingeniero de Amazon. Y claro, cualquier cosa que comparto aquí no es de parte de Amazon, es de parte mía. Correcto. Pero sí, ha sido muy interesante. Es importante aclarar. Muy bien. Claro. Oye, yo cuando estaba viendo tu canal decía Programador X, ¿y este man por qué X? ¿Será que la variable X? Hasta que veo tu nombre. Es por tu nombre, supongo, ¿no? Claro, no? Claro. ¿O es un juego de palabras que es mitad tu nombre, mitad otra cosa o qué? Claro, son bastantes cosas. En el trabajo anterior que tenía, me decían Profesor X porque mi nombre era medio extraño aquí, diferente. Entonces, ahí mis amigos me decían Profesor X, y cuando empecé el canal dije, voy a hacer un juego como de Profesor X, de X-Men, con mi nombre mismo, que es Javier. Entonces, Programador X era como el nombre que funcionó. Entonces, Javier, en tu canal obviamente hablas de programación, porque pues Programador X, programación, obviamente. Pero, ¿qué tipo de programación? ¿En cuál te especializas? Yo me especializo en JavaScript y programación web en general. Claro que soy full stack y trabajo bastante en el backend también. Y he hecho un poco de trabajo en DevOps, pero JavaScript es lo mío. Wow. Oye, pero un full stack, ¿cómo es? Es decir, ¿en un proyecto estás en backend, en otro en frontend, o en el mismo proyecto ves todo el stack? Claro, depende mucho del proyecto. Yo siento que he cambiado, dependiendo del proyecto, mis responsabilidades en el trabajo. Por ejemplo, en el trabajo que estaba anteriormente era full stack y todo lo que construía era funcionalidades que iban desde el frontend hasta el backend. Entonces tú tenías que hacer cualquier funcionalidad, cualquier parte del UI, después conectarlo con parte del backend y así construías toda la funcionalidad. Y no es como basados en una sola zona. Claro, pero tú estabas con otras personas en el equipo. Claro. ¿Y todos eran full stack o cómo era la En ese proyecto sí. También he trabajado en proyectos que son diferentes, en donde tú eres front-end y tienes personas que son dedicadas a back-end. Y así funciona. También hoy en día que trabajo en Amazon, no puedo compartir muchísimos detalles porque hay un NDA ahí. Porque te demandan. Sí, yo sé cómo es eso, tranquilo. Claro, pero la cosa es que también soy full stack hoy en día, pero más especializado en frontend, y es un trabajo interesante porque la mayoría de mi trabajo, diría 80% de mi trabajo, es construyendo UIs, pero también salto al backend porque tengo que tener buen conocimiento de cómo funciona toda la infraestructura. Uh-huh. Pero digamos que en tu caso está un poquito, bueno, corrígeme si me equivoco ya, pero quizás un poquito tal vez más sencillo porque full stack con el mismo lenguaje. ¿Es más fácil o más difícil? Porque si yo fuera full stack, digamos, con JavaScript en el front y con Java en el back, tal vez sería más difícil, o no es así. No, o sea, yo he trabajado en diferentes proyectos y... ¿Con diferentes lenguajes? Claro. Por ejemplo, yo he construido aplicaciones yo mismo que son isomórficas, y aplicaciones isomórficas son las que tienen el mismo lenguaje de programación en el frontend que en el backend.
Claro. Entonces tú trabajas con Node.js en el backend y ahí tienes JavaScript. Entonces todo es súper cómodo porque estás trabajando en el frontend, saltas al backend y sientes que estás en el mismo mundo. También si tienes librerías que son de utilidades, puedes utilizar las dos para el frontend y para el backend. Entonces tu vida es súper fácil. Pero en los últimos proyectos, al menos los últimos 5 años de trabajo que he tenido, ha sido más como, hay bastantes lenguajes de programación. Un proyecto en el que trabajaba anteriormente tenía Java en el backend con Spring y tenía C# con .NET. Entonces tenía que saltar entre los dos lenguajes pero uno se adapta, es algo... ¿Sí? Claro, es cuestión de... No es lo mejor, no es óptimo. Si estás en JavaScript todo es mucho más cómodo, pero... Claro. Pero no funciona así. Pero como decimos en Perú, chamba es chamba, ¿no? O sea, si te toca, te tocó y a darle nomás, ¿no? Claro. Bien. Oye, estaba viendo tu canal Uh-huh. y me gustó mucho un video y justamente por eso creo que el tema de este podcast va a ser interesante. Uh-huh. Dice, de cajero a ingeniero de software. Ahí cuentas tu experiencia, que fuiste a Estados Unidos, trabajaste en Walmart, Claro. luego postulaste un montón de trabajos, luego te encerraste a estudiar como no sé cuántas horas diarias. Exactamente. Esa historia es muy chévere, me gustó mucho. ¿Podrías como resumirla? Ya luego ponemos el link por aquí para que la gente lo vaya a ver completo a tu canal, ¿sí? Claro. El título de cajero ingeniero es un título que yo le puse porque quería que sea un título bien especial. Claro que la historia es más compleja, ¿no? No es que yo era un cajero toda la vida y después me convertí en ingeniero. En el video mismo explico paso a paso qué es lo que sucedió. Pero sí es verdad, porque si eras cajero luego te volviste a internet. Claro. Entonces la historia es más o menos así. Yo estudié ingeniería ambiental en el Ecuador. Sí. Fui a la Escuela Politécnica Nacional, que es una universidad bien buena en el Ecuador. Y yo quería, en mi mente en esos tiempos yo decía, yo quiero hacer algo para contribuir al mundo, para cambiar el medio ambiente. Y fue una experiencia chévere. Durante ese tiempo conocí a mi esposa, que es de los Estados Unidos, y nos fuimos a viajar por Sudamérica. Claro que no era mi esposa en ese tiempo, éramos enamorados. Sí. Viajamos bastante, estuve por Perú también, me di bastantes vueltas por allá, por Bolivia, por Argentina. Y fue chévere, fue buenos tiempos. Yo era más o menos medio hiposo en ese tiempo. Hasta vendía pulseritas. Wow, o sea, tú amarrabas tus pititas y las vendías. Claro, eso eso hasta me permitió regresar a Quito porque me quedé medio atrapado en Máncora. ¿En Piura? Claro, en Piura, en esos tiempos. Claro, pero esto es hace años. Era cuando tenía unos 19 años, ¿no? Claro, y Máncora era bonito, no me vayan a matar los tiranos. Claro, entonces ahí estuve bastante tiempo con mi esposa. Decidimos casarnos porque dijimos, veamos qué pasa en el futuro. Sería interesante mover nuestra vida a los Estados Unidos y ver qué pasa ahí. Entonces yo me gradué de mi universidad, fui a los Estados Unidos y yo me topé con la sorpresa de los Estados Unidos. Yo pensé que yo iba a aplicar un trabajo en ingeniería ambiental y todo iba a salir tranquilo y la vida iba a seguir. Todo así cuesta arriba. Claro. Así pensé que iba a ser. Como que tu vida ya está escrita, ya está, ¿no? Ya hay un guión y es seguir el guión y listo. Pero no es así, ¿no? Sí, más o menos pensé que iba a ser así. O sea, al menos esa parte. En cuestión de mi vida entera, no es que sabía nada de mi vida. Estaba medio perdido también. Claro, simplemente... pero laboralmente, y yo lo vi en un video tuyo también, que dices algo así, ¿no? Como que el sistema o la sociedad como que nos hace creer que hay un guión, ¿no? Como que yo estudio, salgo, consigo un trabajo y como que ya todo es cuesta arriba, nomás, ¿no? Claro, para nada. ¿Cómo fue? Claro, entonces fui a Montana, apliqué a muchísimos trabajos y no conseguí nada. Entonces dije, esta va a ser una buena oportunidad para practicar inglés. Entonces dije, voy a trabajar en Walmart. Y trabajé de cajero ahí bastante tiempo. No me gustó el trabajo. Habían bastantes clientes, o sea, no sé cómo se dice, pero clientes, personas que están ahí haciendo compras. Y me topé con una que otra persona que no se portó muy bien. Y así pasaban todos los días, ¿no? Y yo sí estaba buscando... Perdona, ahí te diste cuenta que esa frase de marketing de que el cliente siempre tiene la razón, no es verdad. ¿No? Esa es una frase difícil, es bien difícil porque yo trato de pensar que el cliente siempre tiene la razón, pero sí hay veces en que es difícil. Hay clientes que son bien complicados. Uno por amabilidad, ¿no? Pero pues es que
el mundo es tan complejo que por el hecho de ser cliente no es que tengas la razón y ya. Claro, Pero claro. bueno, entonces dijiste, esto no es conmigo. Yo quiero programar. ¿Tú ya programabas o todavía en ese tiempo? Yo tomé una clase de Ya. programación en la universidad. Ok. Y durante ese tiempo dije, voy a estudiar SQL. Porque Ok. SQL, porque en ese tiempo dije, yo ya había trabajado con sistemas de información geográfica y ahí trabajas con bases de datos bastante. Entonces yo quería Claro. perfeccionar un poco más SQL, pero no Claro. por el lado de programación, sino por el lado de sistemas de información geográfica. Entiendo. Entonces yo estaba estudiando al mismo tiempo. Yo quería estudiar algo relacionado con la ingeniería ambiental en un futuro, tal vez una maestría. Entonces ya tenía más o menos eso en mente y pasé casi un año en Montana. Fue como 8 meses más o menos. Y de ahí dijimos, tenemos que hacer algo porque esta vida que tenemos no es lo que queríamos construir. Y dijimos, yo también estaba pensando muchas veces, voy a regresar al Ecuador en algún momento porque no sé si los Estados Unidos es lo que... Yo pensé en algún momento en mi mente que los Estados Unidos era este lugar de las oportunidades y me fui a topar con que no había nada. Wow, qué duro eso. ¿Eh? Y claro, que fue interesante y también estudiando un poco acerca de ingeniería ambiental y lo difícil que es entrar en esa industria, me di cuenta que también tenía que tal vez revalidar clases y tomar una maestría para poder entrar realmente en la industria y dije, esto me va a tomar muchísimos años, pero esa es mi ruta más o menos. Y de ahí nos movimos para Seattle. Vinimos a Seattle, vinimos a vivir con la hermana de Hildy, de mi esposa, y ahí empecé a trabajar, a aplicar a diferentes trabajos. Apliqué a muchísimos trabajos y me llamaron de algunos. Y justo en mi video también cuento que hay un video que es, hay un trabajo que apliqué, que era para Microsoft, para jugar videojuegos. Y ese me motivó muchísimo y dije, voy a jugar videojuegos, ahí voy a pasar divertido todos los días jugando videojuegos, pero ahí fue como que me topé con la realidad, que la persona que me entrevistó ahí me decía, oye, ¿qué quieres hacer en tu carrera? ¿Cuál es tu futuro? Y yo estaba medio perdido, ya no sabía qué quería hacer con mi carrera. Yo dije, no sé, voy a jugar videojuegos y veamos qué pasa en el futuro. Y no me dieron ese trabajo, entonces ahí igual seguí aplicando trabajos y ahí me salió este trabajo para un proyecto en Google por 2 años. Era un contrato a través de una compañía que se llama Randstad, es una como tercerizadora. Y entré a este trabajo y ahí como que ahí aprendí muchísimas cosas. Básicamente trabajé con sistemas de información geográfica, con mapas. O sea, tu carrera. Claro, ahí dije, ya entré en mi carrera y en Google ya estoy listo, ya el futuro es mío, básicamente. Claro. Y claro, ahí conocí muchísimas personas, trabajé durísimo y me ascendieron a un proyecto especial y en este proyecto especial ahí empecé a utilizar la programación. Ahí empecé a utilizar Python para tomar datos y ponerlos en mapas. Y tomaba datos de páginas web, también empecé a hacer una extensión de Chrome. Hice algunos proyectos así utilizando programación, pero no sabía programación bien, o sea, era como que me metía a Stack Overflow o cualquier blog que encontraba y cómo construir alguna cosita. Como la mayoría hemos comenzado. Claro, no es lo mejor, pero a veces nos toca, ¿no? Claro, totalmente. Y claro, y ahí me sentaba al lado de un programador y este programador me dijo que la programación es el futuro, básicamente. Y él me hablaba de programación todos los días y ahí dije, este es mi futuro. Y claro, y ahí en Google a mí me dijeron que capaz me iban a contratar como tiempo completo y empleado tiempo completo de Google. Y estaba emocionado yo porque dije, bueno, me voy a quedar en Google, este va a ser como mi futuro, voy a trabajar aquí por muchos años. Pero el proyecto en el que estaba se cayó. Dejaron de poner dinero en ese proyecto. Y ahí como que dije, tengo que cambiarme de carrera. Eso también no cuento en mi video anterior porque le hice medio... Fue mi primer video que saqué. Pero hay muchas cosas más en la historia, ¿no? Y básicamente ahí dije, ya cuando se iba a acabar mi contrato, ahí dije, voy a meterme a estudiar de cabeza programación. Me metí 3 meses mientras estaba viajando por los Estados Unidos y de ahí apliqué a full trabajos y ahí me salieron los trabajos y ya empecé a entrar en la industria. Y ya el resto es, claro, muchos años después, muchos proyectos más, ¿no? Claro, pero aquí hay varias interrogantes y que creo que a nuestra comunidad, tú sabes que en el team damos curso de tecnología, y entonces hay una gran comunidad que sabe ya programar y pues tiene el nivel, pero también hay una gran cantidad de gente en nuestra comunidad que está empezando en este mundo. ¿A qué quiero llegar?
a que tú como que eres un inmigrante, por decirlo así, de la programación, ¿no? Es decir, no vienes de la carrera ni nada y sobre la marcha como por la necesidad de, como que te reencontraste, como que dijiste, aquí hay mercado, entonces me meto a esto. Claro, ¿Qué edad tenías? Tenía alrededor de 27 años. O sea, ya no eras un chiquillo. No, ahorita tengo 34, o sea, hace 7 años, Claro, más o menos. Claro, o sea, a lo que quiero llegar es que aprendiste a programar más, o sea, como para trabajar, porque pues uno puede picar un poquito de código, pero no es suficiente como para un trabajo, ¿sí o no? Claro, claro. No, o sea, uno tiene que prepararse. No, yo no hubiera podido encontrar trabajo si no me tomaba esos 3 meses y me metía de cabeza. Claro. Pero en esos 3 meses, y por ahí va mi pregunta, en esos 3 meses te pusiste a estudiar muy duro, lo cual está muy chévere y todo, pero igual es teórico. O también, o sea, cuando tú ibas a aplicar a un trabajo, y aquí escúcheme la comunidad, porque, bueno, no sé qué me responderás, pero no tenías experiencia. O sea... ¿Cómo lo hiciste? O sea, tu primer trabajo, o aplicaste a 100 y de esos uno ya porque en fin te aceptó. ¿Cómo fue? El primero. Claro, la verdad es que yo traté de jugarle esto estratégicamente, bien estratégicamente. Yo ya había tenido cierta experiencia utilizando Python en mi trabajo, y también había utilizado JavaScript para hacer mi extensión de Chrome y hacer ciertas automatizaciones. Entonces utilicé eso le puse en mi hoja de vida, primero que nada. Yo dije, trabajé en un proyecto para Google y esto fue mi hoja de vida, porque es experiencia al final. Pero sí me sentía como que no sé, como que no era la experiencia de ser programador 100%. Como que estabas haciendo un poquito de trampa. Sí, yo me sentía como que hacía bastante trampa. Claro, después, años después, yo le contaba esto también a algunos compañeros de trabajo y ellos me decían, eso es experiencia. O sea, claro. tú utilizaste lenguajes de programación, no fuiste un programador, y tampoco puse que fui un programador, puse que trabajé en sistemas de información geográfica utilizando eso. O sea, es esa experiencia. ¿Y por qué no eras un programador si hacías cosas con Python o con JavaScript? Digamos, yo creía que no era un programador. Yeah. Porque yo no estudié para ser programador. Era, tal vez podría decir por ignorancia mía, porque yo dije, yo soy ingeniero ambiental. Eso es lo que yo estudié, ese es mi título, y a pesar de que utilice programación, yo no soy un programador. Entiendo. Y es diferente del trabajo de un programador. El programador real pasa 100%, bueno, no 100%, pero digamos al menos un 75% trabajando en código puro. Claro. Entonces yo pasaba como, ¿qué será? Un 50%, menos de 50%, tal vez un 40% trabajando con código, y el resto era trabajando con mapas y tomando decisiones sobre mapas. Ajá. Pero a lo que voy es que igual, eventualmente, todo es experiencia. Es decir, si alguien quiere, no sé, mira, te pongo un ejemplo. Hace un tiempo hablaba con un estudiante nuestro que me decía que él estaba en una empresa que no era de desarrollo, no me acuerdo qué hacía, pero una empresa que no tiene nada que ver con desarrollo. Pero tú sabes que todas las empresas, aunque no sean de software, necesitan software. Entonces él para esta empresa hizo un pequeño programita web básico, pero que le sirve como para hacer reportes de facturación, creo, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que el muchacho entró como una especie de asistente, de todero, ¿no? Tú le echas al Office, tú le manejas la web, o sea, como varias cositas, ¿no? Pero él mismo, con sus conocimientos, estudiando, hizo esa pequeña aplicación. Entonces, me viene a la mente con lo que tú dices, ¿no? Porque al final es experiencia. Él podría ir a otro lugar y decir, yo en esta empresa hice una aplicación. Claro, totalmente. O sea, es como que la experiencia la puedes construir tú mismo también, como que puedes hackear el sistema, ¿no? Sí. Son estrategias, o sea, puedes verla de esa manera. Son como... Y es complicado, es complicado porque el mundo en el que crecemos a veces nos enseña que tenemos que hacer las cosas en cierta manera, pero la vida real es mucho más complicada que eso. Es como, por ejemplo, yo pasé 3 años trabajando en mi tiempo libre en una aplicación. Después del trabajo. Pasé 3 años, iba a la casa y creaba mi propia aplicación y seguía trabajando en eso. Entonces, hay cosas que las personas te van a entrevistar y te van a decir, oye, ¿cuántos años de experiencia tienes? Y eso no puedes medir. O sea, puedes decir, ¿sabes qué? Yo empecé en esta época. Pero si tú estás todos los días, después del trabajo, yendo a seguir codificando, todo ese tiempo, ¿quién te está contando? O sea,
simplemente es un ejemplo de que la vida real es más compleja que simplemente dar números. Pero lo bueno de que la vida sea compleja, claro, tiene sus adversidades, que es que hay muchos imprevistos, cosas que tú planificas algo y no sale como lo planeaste y tal. Pero también tiene sus ventajas, ¿no? Que como lo que acabamos de decir, la puedes hackear, es decir, tú puedes brincar la cerca, puedes hacer una trampita, que no es trampa en el sentido de ilegal, no, sino simplemente decir, pues, ¿por qué no lo hacemos de este modo, no? Todo el mundo dice que así se debe hacer, pues seguramente hay un atajo por ahí, ¿no? Sí, o sea, es complejo esto porque muchas personas pueden tacharlo de algo no ético, pero yo siento que al fin... Es que depende. Claro, depende. Y si no tú eres transparente, exactamente, si tú eres transparente y cuentas la historia como es, entonces no creo que... O sea, si tú vas a un trabajo y entrevistas con alguien y esta persona te dice, ¿cuántos años de experiencia tienes? Y tú le cuentas tu historia, le dices, ¿sabes qué? Yo realmente solo he estado trabajando por un año o no me han contratado en ningún lugar, pero eso es lo que he hecho. Y le dices a esa persona, eso es lo que he hecho y le empiezas a mostrar todos esos proyectos. Entonces, o sea, pintas la historia realmente como es. Claro. Y creo que eso es mejor. Correcto, es que no estamos hablando de mentir, estamos hablando de simplemente ver otras maneras de llegar al mismo punto, otros caminos. No mentir, no hacer algo ilegal, porque pues eso obviamente también hasta destruye tu reputación. Claro. A lo que yo quiero llegar porque en nuestra audiencia, pues tú lo debes saber, muchos muchachos jóvenes que tienen muchas dudas sobre el futuro, ya uno que como que ya se encaminó, ya tiene las cosas más claras, ¿no? Pero cuando uno está jovencito siempre hay dudas de, no hay trabajo para gente sin experiencia, me han dicho que no hay trabajo, me han dicho que necesito título, que es otro tema también para conversarlo, ¿no? Entonces no me van a dar trabajo. ¿Y sabes qué pasa, Javier? Que al final la gente no postula. O sea, la gente se da el no a sí mismos, ¿no? O sea, antes de ir, ellos mismos se dicen no. Sí, es difícil esa situación. Porque, claro, todos creo que pasamos por eso y tenemos como el síndrome de impostor en ciertas situaciones. Es complicado. Y creo que hasta uno cuando ya es... O sea, que tiene más años de experiencia y todo, hasta este síndrome de impostor siempre se aparece por aquí y por allá. Es como... De vez en cuando, ¿no? Ajá, pero yo sí, a cualquier persona que está viendo esto en este momento, yo les digo... O sea, véanle a la vida como tomen ventaja de la ciencia de los datos. La vida es estadística. Si es que ustedes no aplican y no se dan la oportunidad de encontrar un trabajo y no siguen trabajando en eso, va a ser difícil que encuentren un trabajo. La idea es que sigan aplicando una y otra vez a diferentes lugares y claro, van a aumentar sus posibilidades si se preparan mejor, porque si van y simplemente aplican sin estar preparados, tal vez no les va a ir muy bien. Sí. Pero, además se van a desmoralizar. Claro, pero si crean algunos proyectos, se sientan, estudian bien y pasan, no sé, algunos meses solo creando proyectos, se arman un buen portafolio y después van y empiezan a aplicar a bastantes trabajos. Entonces, o sea, la suerte está de su lado. Al final esto es estadística. En algún momento va a salir alguna oportunidad. Y siempre va a haber un momento que es difícil, que es como uno está luchando en contra del mundo y tratando de buscar esa oportunidad y no sale, pero eventualmente sale. Completamente de acuerdo. Como dice una frase, cuando ya tocaste fondo, solo puedes ir hacia arriba. Ya no puedes ir más abajo. Claro. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, yo creo que el peor error que pueden cometer, sobre todo los jóvenes, ¿no? Es ellos mismos darse el no. Por último, que te dé el no la empresa, después de haber pasado el proceso. Pero no te des tú el no diciendo, no voy a aplicar porque me van a decir que no. O sea, es que falta de confianza, ¿no? Eso es algo que hay que desarrollar poco a poco. Desarrollen su confianza. Y en el video tuyo tú comentabas que te encerraste como 3 meses a estudiar. Esos 3 meses encerrado estudiando por la cantidad de horas que dijiste que estudiabas implica que no estabas trabajando. Lo que implica que es un esfuerzo bastante duro. Pero vale la pena, ¿cierto? O sea, es como sembrar para cosechar después. Totalmente. O sea, yo no me arrepiento para nada. Viendo el camino de mi vida y diciendo... O sea, pensando años atrás cuando estaba en esa edad y dije... Tal vez voy a estudiar una maestría en sistemas de información geográfica. O sea, creo que tomé la mejor decisión en cambiarme de carrera. Esta es la carrera. O sea, ahorita estamos en un tiempo, en una época que es como... No sé, a veces en mi mente yo le comparo con esa época del Gold Rush, que es como que habían bastantes minas y descubrieron las minas de oro y la gente iba a encontrar muchísimos trabajos. Porque esta carrera solo tiene, ¿qué será? Unos 30 años que
Y ahorita está creciendo. Tal vez en un futuro cambie, no se sabe qué va a pasar en el futuro, pero la realidad es que ahorita hay muchísimas oportunidades y hay tantas empresas que no tienen su mundo digitalizado todavía. Correcto. Todo se está moviendo en el mundo digitalizado, entonces el momento es ahora. Sí, significa que no solamente hay trabajo en empresas que desarrollen software. Hay trabajo en empresas que no son desarrolladoras de software porque necesitan soluciones para la propia empresa. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, otra vez estaba viendo un programador, un amigo mío, que está trabajando en una agencia de viajes. Y tú dirás, ¿y qué hace un programador en una agencia de viajes? Pues que toda empresa necesita soluciones internas. Claro. Entonces, ténganlo en cuenta. Hay muchas posibilidades de trabajo. Claro. Pero, y a futuro, bueno, como tú dices, no sabemos qué pasará a futuro, pero podemos jugar a adivinarlo, ¿no? Claro, podemos jugar a adivinarlo. ¿Tuviste que salió esta inteligencia artificial de GitHub, el Copilot, ¿sí? Claro. ¿Y qué opinas de eso? ¿Nos va a dejar sin trabajo o va a ser un ayudante que nos va a dar más horas libres para el Nintendo Switch o qué? Yo creo que es una herramienta, o sea, todas estas cosas, no sé, tal vez, yo no sé, tal vez parezco joven, pero yo siento que he visto también bastantes cosas creciendo y siempre que sale algo nuevo, siempre hay la mentalidad cínica que dice esta cosa te va a quitar el trabajo y esta otra cosa te va a dar muchísimo trabajo. Yo siempre he visto, la mayoría de situaciones, estas son herramientas que te van a permitir hacer trabajo más rápido y así te puedes enfocar en terminar cosas más rápido. Tal vez terminas un proyecto que hoy te toma 2 años, terminas en 1 año. Entonces eso es mejor. Y así puedes saltar y hacer cosas más creativas, más interesantes. Y yo he visto eso, al menos en la humanidad. Se siente que cada vez estamos creando cosas más interesantes que nos ayudan a hacer cosas más rápidas. Claro que hay menos trabajos en ciertas áreas, porque ciertas herramientas sí se van a tomar esos trabajos. Pero eso abre oportunidades a nuevos trabajos creativos que no existían antes. Entonces, creo que hay más oportunidades de trabajo en algo que va a ser hasta más divertido o más interesante. Sí, es como tener un asistente, porque yo me pongo a pensar, es como el autocompletado, solo que es un autocompletado con Machine Learning, o sea, va aprendiendo. Claro. Va aprendiendo nuevas cosas, pero había un tiempo en que el autocompletado no era tan eficiente como hoy. Entonces uno tenía que escribir código, pues, acordarse la sintaxis, ¿no? No habían la cantidad de linters. Y cuando el proyecto es grande, tú sabes, ¿no? Un IDE te busca la variable globalmente o las funciones y te dice esto recibe tales parámetros porque el mismo IDE lo dice. Pero antes no era tan así. Claro. Es que son también niveles de abstracción, ¿no? Es como, si te pones a pensar antes, es como, antes no teníamos... Antes de tener una linda GUI en nuestras computadoras que todo el mundo toma por hecho, todos tenían que trabajar con la terminal. Entonces vienen las GUIs y es como, creas ese nivel de abstracción encima, entonces ya no tienes que estar codificando, ya la vida es más linda, tienes archivos y todo, puedes jugar, después se sientan aplicaciones encima que te permiten hacer otras cosas y así son niveles de abstracción. Claro. Yo me acuerdo que mi primera clase frente a una computadora le llamaban computación. Yo por muchos años crecí con ese concepto, computación. Así en Perú le decían, ¿no? Ya con más años encima me di cuenta que el término computación es muy difuso, muy ambiguo. ¿Qué es computación, no? O sea, es Office, es programar, es diseñar. Pero en fin, esa es otra historia. La cosa es que mi primer curso de computación fue así con DOS en Windows. Claro. Y nos enseñaban los comanditos. Yo no entendía nada, simplemente lo que decía el profesor, yo lo escribía y ya, y eso era todo. Y te estoy hablando del 92. O sea, ya había interfaz gráfica, porque para esos años ya había, pero como que todavía los colegios enseñaban los comandos en DOS. Claro. Yo no aprendí en el colegio, pero tenía un amigo que me enseñaba. Porque él se pasaba jugando un juego que se llama Police Quest. Claro, nadie debe saber de ese juego, pero era todo pixelado así y solo jugabas en la terminal. Sí, habían jueguitos, yo me acuerdo. Nunca jugué, pero yo veía jueguitos en la consola y no nos dejaban jugar porque ya se acabó nuestro tiempo. Había que pagar tiempo en computadora en esos tiempos.
Visítanos en ede.team/cursos y empieza a estudiar 100% online y sin salir de casa. En EdeTeam puedes estudiar lo que quieras, donde quieras y a tu ritmo. Tenemos cientos de cursos que puedes comenzar gratis. ¿Con cuál quieres iniciar? Entonces, volviendo al punto, ¿se puede conseguir trabajo sin experiencia? Pues creo que sí. Lo importante es perseverar, ¿no? Y estudiar. Sí, y también hay un tema interesante relacionado con esto, con el que yo me he topado. Al menos creando mi canal de YouTube en Latinoamérica, he visto que tal vez hay un poco más de oposición a conseguir un trabajo sin título que aquí, en donde yo vivo. Claro. Aquí es como visto como, está bien, normal. O sea, claro, no hay ningún problema con tal de que demuestres tus habilidades. Pero yo apenas saqué videos acerca de eso, había como bastante controversia. En los comentarios. Claro. Y es interesante porque, no sé, cuando yo saqué ese video dije, voy a compartir eso para que traten de conseguir un trabajo. Pero sí ves bastante gente que se opone a eso. Y es entendible por un lado porque mucha gente va a la universidad y pasa 4 o 5 años estudiando y dicen, ahora va a venir alguien, me va a quitar el trabajo, alguien que estudió en 3 meses. Y por ese lado entiendo, pero al mismo tiempo es como, esta es la industria. Esta industria funciona de esta manera. Es que el hecho de que te incomode no cambia la realidad. O sea, no puedes tapar el sol con un dedo. Así hayas estudiado 10, 20 años y la industria está pidiendo gente. Y también tiene que ver con el déficit, pues, ¿no? Claro, claro. O sea, si esperamos a que todos los programadores terminen la universidad, pues, ¿cuándo contratan las empresas? Claro, y la tecnología avanza tan rápido. Es como que cada año salen nuevos frameworks, nuevas librerías. Sí. Y eso espera uno como negocio. Si quieres que tu negocio se mueva, sí, necesitas tener lo último y alguien que sepa eso. Si estás esperando 4 años a que alguien se gradúe para poderle contratar, es mucho tiempo y una empresa se cae en ese tiempo. No, y tal vez hasta la tecnología ya quedó obsoleta. Claro, exactamente. Y esto no es un discurso contra universidad, porque tú eres graduado, tú eres ingeniero. No es contra universidad, sino simplemente es ver con lo que hemos dicho, que hay otros caminos. Tú tal vez podrías no esperar incluso a terminar y ya estar buscando. Claro. Es algo similar. Yo grabé un video con un pensamiento similar diciendo, oye, no esperes a terminar la universidad para buscar trabajo, búscalo ya. Y obviamente hay mucha gente que viene con el discurso de que no, eso es imposible. Gente que se amarga, ¿no? No mientas, no desinformes. Y es como, libera tu mente, ¿no? Libérala. ¿Por qué? Porque uno se cierra el discurso que toda la vida ha escuchado. Que sí, es comprensible porque así nos criaron, ¿no? Nos criaron como que hay que graduarse y luego hay que trabajar. A mis papás me dijeron eso. De hecho, yo nunca me gradué de la universidad y por muchos años mi mamá me hincaba ahí, ¿no? ¿Cuándo vas a terminar la universidad? ¿Cuándo vas a terminar la universidad? Un buen día ya como que se cansó, vio que no me iba mal y ya dejó de presionarme. Pero no todas las mamás, ¿no? Tengo un amigo que trabaja actualmente en Google y su mamá y él me cuenta que su mamá le decía así, aunque Google te diga ingeniero, para mí no eres un ingeniero porque no tienes título. Y era muy... y, claro, y el man se graduó por la mamá, que está muy bien, porque al final es tu decisión, ¿no? Tú quieres darle un gusto a tu mamá, es todo tu derecho, ¿no? Pero vamos a lo curioso que es la mentalidad, ¿no? Porque yo vi en un video que también tú dices lo mismo, que Google, Amazon, Microsoft, te dicen ingeniero no porque tengas un título, sino porque ese es el nombre del rol. Claro. ¿Cierto? Exactamente. Claro, yo tengo el rol de ingeniero ahorita. Claro. Ingeniero front-end en Amazon. Pero yo no estudié para ser ingeniero. O sea, yo no tengo el título que dice que soy ingeniero front-end. Sí, o sea... entiendo. Es como en la cocina. Mi esposa estudió cocina y yo por mucho tiempo creía que el chef era el título que te dan por estudiar gastronomía o alta cocina. Y ella me decía, no, ese título no existe. Es el título que te lo ganas. El chef es el jefe de cocina. O sea, en el trabajo te ganas el título de chef. O sea, como que subiendo, ¿no? Hasta que eres el jefe de cocina. Es algo similar, ¿no? Claro, exactamente. Es más, claro, voy a compartir un par de cosas que siento que a mí como que me cambiaron mi forma de pensar antes. Cuando estaba trabajando en Google, había
un par de personas que tenían una maestría en sistemas de información geográfica. Y yo trabajé bien duro en ese trabajo y yo logré conseguir una mejor posición dentro de ese trabajo comparado con ellos. Y ellos eran muy buenos y todo, pero ese tipo de situación me hizo dar cuenta de que a veces no sé, ponemos tanto énfasis en el título, pero cuando ya vas al mundo laboral, es como que eso no, como que no funciona. O sea, lo que funciona es que tú demuestres en el trabajo que puedes mejorar el negocio de alguna manera, que puedes traer algo que va a ayudar a la compañía. Y eso también vi en mi último trabajo en el que estaba. Mi jefe era una persona que no se graduó de la universidad. Y esas son situaciones interesantes y dices, él es excelente, o sea, es mejor que todos, se merece totalmente ser el jefe porque él sabe más que todos. Pero sí, es interesante esos momentos, es como que te hacen dar cuenta y dices, no, hay algo en este sistema que no es exactamente como nos enseñan en todo lado. Tal cual. Es que al final todo es cultural, ¿no? Todo es mentalidad. Cuando uno dice todo comienza en la mente, tú sabes que el término, bueno, no sé si sepas, ¿no? Pero el término coaching está como devaluado, ¿no? Porque hay muchos vendedores de humo, ¿no? Diciéndote, tú puedes, y lo único que hacen es, ¿no? Pero en el fondo, esto de que todo comienza en la mente es verdad. Porque si tú cambias tu mentalidad, se abren un montón de oportunidades para ti en la vida. Porque a veces es tu propia mentalidad la que te está bloqueando. Claro. ¿Cierto? No se puede, acá no hay trabajo. Que puede ser verdad, tampoco hay que negarlo, ¿no? Pero cuando tú abres tu mentalidad, tal vez digas, bueno, aquí no hay. ¿Dónde habrá? ¿Cierto? Aquí no hay trabajo. En algún lugar habrá. Vamos a buscarlo, pues, ¿no? Claro. Empiezas a abrir tu mente a nuevas opciones. Aquí no dan trabajo sin experiencia, pero yo hice una cosita. A ver, pongámoslo como tu caso, ¿no? Pongámoslo en el currículum y capaz hay suerte, ¿no? Totalmente. Pero sí, es interesante. Esto tampoco es algo que se puede generalizar a todo tipo de carrera, porque hay situaciones diferentes. Yo creo que en la programación es un caso bien especial. Exacto, o sea, tenemos la suerte porque estamos en una carrera que también es relativamente nueva. La programación, antes no existía todo este mundo digital en el que vivimos hoy en día. Entonces, estamos viviendo también en una época que es un poco, yo le veo como medio como el viejo oeste. Es como que no hay mucha legislación, como que las cosas están como un poco en el aire. Y tal vez en el futuro vaya a haber más legislación sobre esto. Por ejemplo, si tú eres un doctor, es muy diferente. Tú no puedes ir y hacer una operación porque te pasaste estudiando 3 meses en tu casa. Pero hay cuestiones legales a las que sí tienes que prestar atención. Es ilegal. Claro, pero es que ahí viene el punto. Todo esto aplica, claro, en el mundo de la programación, en el mundo de la tecnología, porque también tenemos la suerte que vivimos en un mundo mucho más globalizado que antes gracias a Internet. Entonces podemos trabajar hasta en remoto con cualquier empresa del mundo, cosa que otras profesiones les es mucho más complicado. Entonces esa es una gran ventaja también para estudiar programación, para meterse al mundo de la tecnología, porque el mundo de la tecnología no solamente es programar, ¿no? Puedes hacer cloud computing, puedes hacer base de datos, puedes hacer experiencia de usuario, ¿cierto? Hay muchas áreas dentro de todo esto, ¿no? Muchas áreas. Pero el punto es que sí, esto aplica a programación y todo lo que es desarrollo de software, porque también, pues, a un médico no, pues a un abogado también, ¿no? Un abogado te meten a la cárcel, pues, ¿no? Si no eres abogado de veras, ¿no? Sí, o sea, no puedo hablar porque yo no conozco mucho de esa industria, pero... Sí. Es ilegal, pues. No sé si te meterán a la cárcel, pero es ilegal, te vas a meter en pleitos. Pero yo no creo que eso ocurra en la programación algún día, porque retrasaría la innovación, ¿no crees? O sea, si llega un día en que dicen, la ley, tienes que ser titulado de tal carrera, se retrasaría mucho la industria. Sí, yo creo que es verdad eso. O sea, la naturaleza de esta industria es que es una industria que es basada en la innovación. Y si es que quitas eso... Sí, sería bien difícil, porque yo también le veo de la misma manera. A veces pienso que tal vez ciertas compañías llegan a crear cierto estándar que para contratar tienes que pasar ciertos niveles de estructuras de datos o alguna cosa así media básica, pero porque eso es útil. A pesar de que hoy en día casi no se utiliza estructuras de datos ni algoritmos, tú no estás haciendo eso en tu trabajo, pero hasta ahora
las grandes compañías contratan basado en eso. Entonces ya existe como un cierto estándar de cómo se contrata a las personas. Y acá lo curioso es que también existen certificaciones no universitarias, pero que pesan bastante. Por ejemplo, no sé, un certificado en Oracle o en AWS o en Azure, o sea, son certificaciones que avalan tu conocimiento y no vienen de la universidad. Incluso cosas que antes eran muy propias de las universidades, como la investigación, ¿no? Que las universidades tenían sus grandes laboratorios de investigación y ahí es donde se descubrían las nuevas cosas, están pasando mucho a las empresas. Claro, interesante. Sí, yo estaba leyendo la otra vez que Google descubrió un cristal del tiempo, no sé si viste esa noticia, que era una especie era como una materia, no tengo el detalle porque tampoco mi área es la física, pero lo poco que leí era que a través de una computadora cuántica ellos habían descubierto un material que podía cambiar de estado solito, o sea, como que sea sólido, gaseoso, ¿no? Líquido, solito vaya cambiando sin aplicarle ninguna energía externa. Interesante. ¿No? Y eso implicaría que si fuera verdad, porque todavía estaba en un paper, ¿no? Como para que la comunidad científica lo lea y lo refute o lo valide, si fuera verdad, podría crearse energía infinita, o sea, porque está cambiando solito el elemento este. Pero la reflexión más allá del cristal era cómo estas cosas empiezan a descubrirse en las empresas privadas, ¿ya? Porque tienen tantísimos recursos. Por ejemplo, cuando empezó la computación, empezó en las universidades, ¿no? Esas computadoras gigantescas que eran 2 habitaciones, ¿no? Y que se programaban con cables, ¿no? Sacabas el cable y lo ponías aquí y allá. Estaba en las universidades y con dinero estatal, y ahora todo se ha movido a la industria privada. Bueno, todo no, pero hay un gran porcentaje de industria privada haciendo investigación. Sí, es bien interesante. Hasta en Google, cuando yo trabajé ahí, a mí me enviaron también al campus, al Googleplex en Silicon Valley, y les llaman el campus de Google. Es como una universidad y la gente se mueve y es abierto también al público. La gente puede entrar ahí, puede irse de edificio en edificio. No puedes entrar a los edificios, pero puedes pasearte por el campus. Puedes darte vueltas, tienen bicicletas y ahí te vas yendo de campus en campus. Es como una universidad. Y sí, estas compañías tienen... Claro, hay tanto dinero que hay bastante inversión en la investigación y el conocimiento. Claro. Y es que al final eso les va a dar ventaja frente a su competencia. Totalmente. ¿No? Porque estar en las grandes ligas debe ser como pestañeo y mi competidor me pasa. Amazon pestañea, Microsoft lo pasa. Microsoft pestañea, Google lo pasa. Y están como así, ¿no? Claro. ¿Tú viste, no sé, saliéndonos un poco el tema, aunque tiene un poco de relación, una noticia de que Jeff Bezos está demandando a la NASA? Claro. ¿No? Porque la NASA ha escogido a SpaceX de Elon Musk, para sus misiones espaciales, y Jeff Bezos quiere que sea Blue Origin. Claro. Pero es alucinante cómo la NASA, que era quien hacía todo este proyecto espacial, ahora como que terceriza. Claro. ¿No? Terceriza los cohetes, terceriza todo el proceso, y es wow, o sea, cómo ha cambiado la industria de la tecnología ¿no? De que estén los gobiernos, en los estados, a que ahora es la empresa privada la que domina la innovación. Claro. Sí, yo también vi hace algunos años algún blog que alguien decía que las empresas privadas ahora son más poderosas y tienen más control en decisiones que las mismas naciones. Sí, da miedo también, ¿no? Es interesante, o sea, al final que tomen buenas decisiones es lo ojalá. Que esperamos. Sí, ojalá, porque también da miedo, ¿no? Llega un momento en que es como que, ¿qué pasa si hoy día todo está bonito, pero qué pasa si mañana quieren volverse malos? ¿No? O sea, no hay quien lo ¿no? Sí, o sea, claro, todo puede pasar, claro. A mí no me gusta ser muy cínico acerca de eso. Siento que al final estas compañías son, las personas que corren estas compañías son seres humanos. Y yo tengo compañeros y todos son personas que hacen el trabajo igual que en cualquier otro trabajo y tratan de alcanzar objetivos de la compañía. Correcto. Siempre y cuando hagan las cosas con buenas intenciones, creo que estamos en buen camino. Pero lo trascendente de toda esta conversación, Javier, es que el mundo se mueve hacia allá. O sea, ya la tecnología es lo que domina el mundo.
lo que globaliza el mundo. Y creo que para la gente que le quedaba un poco de duda, pues la pandemia terminó de demostrarlo, porque había gente todavía un poco, ¿cuál es el término? Escéptica, ¿no? Como que no, o sea, eso de la tecnología es para las grandes empresas. Y pues ya no, ¿no? Es decir, si tú no tenías ni una paginita web, tu negocio sufrió bastante en pandemia. Claro, totalmente. Entonces, Sí. a lo que voy es que creo que mirar la tecnología y la programación como una opción de carrera es una decisión sabia hacia futuro. Definitivamente. Claro. Sí, es una de las mejores carreras hoy en día. Y si revisan también, al menos en los Estados Unidos, porque tal vez en Sudamérica yo no he encontrado muchísimos datos acerca de esto, pero en los Estados Unidos es una de las mejores carreras, de las mejores pagadas, la mayor satisfacción de empleados, así que... Sí, claro, o sea, el asunto es que tiene muchas ventajas. Por un lado, lo que tú dices, por otro lado está el hecho de lo que ya hemos hablado, de que no hay necesidad de titularse, entonces como que rápidamente puedes, con unos meses estudiando, tú ya puedes aplicar a un trabajo. Tal vez tu primer trabajo no sea el mejor del mundo, pero yo creo que siempre debes pensar en que tus primeros trabajos son los que te forman, ¿no? Míralo como parte de tu formación. Eso te va a ir creciendo hasta llegar a donde quieres llegar. Sí, yo también Entonces, cuando recién estaba empezando, yo no estaba buscando el mejor trabajo. Yo simplemente dije, cualquier persona que me contrate, esta va a ser mi oportunidad de crecer, de sacar más experiencia. Y así es mismo como se empieza. Claro que hoy en día es interesante. He visto a bastantes estudiantes que recién se gradúan de las universidades y ya están trabajando en compañías grandes. Todas estas compañías FAANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix. Y es que también los reclutan, ¿no? Claro. Y estos manes sí son medios geniales, porque a esa edad tratar de entrar en estas compañías y con el nivel de competencia de estas compañías, sí es difícil. Y logran entrar y, claro, tienen sueldos súper altos. Ellos se van a retirar bien jóvenes. Claro, es que también hay guerra de talentos, ¿no? Es como en el fútbol, ¿no? Que se fichan jugadores y todo. Uh-huh. En las grandes empresas hay guerras de talentos, o sea, se van ahí ofreciéndoles las mejores ventajas para que se vayan con uno o con otro. Lo importante es que hay trabajo. Hay trabajo en el mundo de la programación. El mundo de la programación es muy amplio. Tu especialidad es web, Javier, ¿sí? Sí. La web es, según tu opinión, el campo de la programación con más trabajo, o de los más, o ¿cómo lo ves tú? Es uno de los más populares hoy en día, porque todo el mundo quiere estar en la web. Tal vez no sea uno de los mejores pagados necesariamente, porque a veces la paga simplemente funciona en base a oferta-demanda. Y hay lenguajes de programación que son un poco más, tal vez no son muy conocidos, que te pueden pagar un poco más. Si trabajas en backend, en F#, está entre los más altos que vi recientemente en Stack Overflow, en la encuesta de Stack Overflow del 2021. Ahí dice eso, y también hay otro lenguaje que es Clojure, que está bien alto ahí. Entonces te van a pagar súper bien. Pero en términos de popularidad, es como, y de oportunidades de trabajo, JavaScript y el mundo de la web, ahí es donde está el asunto. Claro, hay muchísimo trabajo para web. Y es que también, cuando tú le dices a la gente, oye, hay mucho trabajo en web, la gente confunde, ¿no? Hacer una página muy sencilla como para un cliente con hacer una aplicación web. O sea, dicen, por ejemplo, luego dicen, no hay trabajo en web porque, por ejemplo, hay quienes hacen una página web en WordPress por $50. Y es que la web es más que eso, ¿no? Claro, creo que están reduciendo la web a un simple blogcito y es mucho más grande. Claro, depende de dónde quieran trabajar. Si es que quieren hacer páginas web, es un buen comienzo y ahí tiene que empezar. Todas las personas que trabajan en web tienen que empezar haciendo una página web, porque tienen que aprender esas tecnologías. JavaScript, HTML, CSS, el DOM, algunas herramientas, pero la realidad es que el dinero está un poco más y las oportunidades están un poco más en hacer aplicaciones o algo específico para negocios o compañías grandes. Ellos van a estar dispuestos a pagarte un poco más. Si aprendes React o si aprendes algo como Angular o Svelte, definitivamente vas a tener mejores oportunidades de trabajo. Pero las páginas web también son divertidas de hacer. Claro que no vas a obtener el mismo
las mismas Sí. oportunidades. Claro, ese es un sector. Eso es un sector del mercado, ¿no? Pero hay mucho más en el mundo web. Entonces, el punto, amigos y amigas, como para ir cerrando este podcast que está muy interesante, es que hay trabajo en el mundo de la programación, hay mucho trabajo, hay una industria gigantesca, una industria que no se preocupa tanto por los títulos porque hay incluso competencia. Hay tanta competencia entre empresas que lo que más buscan es alguien que pueda hacer las cosas, que pueda darte resultados, que te pueda solucionar problemas. Y entonces tú puedes postular. Hay trabajo para gente sin experiencia, pues lo que yo siempre digo, no sé qué piensas tú, Javier, es que pues la gente que hoy es experta o especialista o experimentada, hubo un día en que no tenía nada de experiencia, ¿no? Claro, todos empezamos sin saber nada. Entonces, eso desbarata la teoría de que no te dan trabajo sin experiencia. Porque Claro. en algún lugar tuviste que empezar, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, Claro. este tema es cosa de buscar. ¿Qué recomendarías? ¿Dónde buscar? Para ir cerrando el podcast en tu experiencia, que repito, como dije al inicio, nada de lo que hemos hablado aquí es verdad absoluta, pero es una experiencia muy enriquecedora la que les está contando Javier, que seguramente les va a ayudar a tener una perspectiva más amplia del mundo laboral. ¿Tú recomendarías algún lugar como página web, portal de empleo o alguna estrategia o tip para nuestros amigos que quieran ir a buscar su primer empleo en la programación? Para buscar trabajo. Sí, antes de buscar trabajos, definitivamente les recomiendo que sí se preparen súper bien, totalmente. EdTeam he visto que tiene muy buenos cursos. Yo también tengo cursos y Academia-X, tal vez somos un poco de competencia, pero igual les paso ahí. Pero, X también. Claro, pero la idea es que se preparen súper bien. Una vez que estén preparados, ahí sí pueden buscar diferentes oportunidades. Y esto también yo he compartido en algunos videos, que es una buena idea que ustedes estudien el mercado donde están, porque sin conocer el mercado va a ser bien difícil que encuentren las oportunidades que están buscando. Porque realmente tienen que buscar todos los trabajos que existen, qué tipo de desarrolladores están buscando, y si ustedes están aplicando a un tipo de trabajo que es diferente a eso, van a reducir sus posibilidades, y lo que quieren hacer es aumentar sus posibilidades. Una vez que ya tengan todo esto, que ya entiendan bien más o menos el mercado, qué es lo que está buscando en su zona de trabajo, o si piensan viajar a otro lado, ahí se empiecen a aplicar con todo. Y también aprendan bastante cómo aplicar de la mejor manera para que sean bien estratégicos y aumenten sus posibilidades. En eso lo que tienen que hacer es preparar una buena hoja de vida, algo que indique exactamente lo que está buscando el entrevistador. No tienen que hacer una hoja de vida general. Para aumentar sus posibilidades, ustedes tienen que hacer una hoja de vida que sea como específica para el contratador. Tiene que mostrar exactamente lo que ustedes van a traer. Ahí van a aumentar muchísimo sus posibilidades, porque hay muchísima gente que envía hojas de vida y cuando les llega la hoja de vida es como van simplemente desechando las que no encajan con el trabajo. Pero si ustedes hacen una específica para el trabajo, ahí van a aumentar. Esa es una manera. Otra forma es simplemente enviar tantas veces como puedan. Y vayan a las entrevistas y prepárense bastante con diferentes temas. Siguen creando diferentes proyectos, traten de usar diferentes recursos que aumenten también sus posibilidades. Por ejemplo, LinkedIn es uno bueno. Y no solo pongan su historia en LinkedIn. Traten de ir a buscar reclutadores en diferentes compañías y escríbanles y díganles, hoy estás buscando a alguien que sepa acerca de lo que yo sé. Investiguen sobre las compañías que existen allá afuera y qué tipo de lenguaje están buscando ellos. Así es como van a... todo esto es de estadística y ustedes van a aumentar sus posibilidades si es que hacen esto. Es así de simple. Claro, es como si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Algo así. Claro. O sea, sal y búscalo, ¿no? Y esos tips que has dado son muy chéveres, ¿ah? Son muy buenos, así que empiecen a ponerlos en práctica. Eso de escribirle a reclutadores está bueno. Por último, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te contesten, ¿no? Pero no pasó nada. Claro. O que hagas el ridículo en una entrevista. ¿Qué pasa? A mí sí me ha pasado bastantes veces. Pero aprendes, ¿no? Y por último es privada, ¿no? No la van a subir a YouTube, ¿no? O sea, claro. Queda ahí, ¿no? Claro. Sí, no tengan miedo. Simplemente les digo que esto pasa para que sepan que personas que terminan trabajando en esta industria como yo también pasan por todas esas situaciones. Claro. Y todo es aprendizaje al final. Claro.
Y todo aprendizaje te enriquece, todo aprendizaje te hace crecer como persona. Así que mírenlo así. Si no me aceptan, por lo menos es aprendizaje. Ya aprendí qué error no cometer de nuevo, ¿no? Ya aprendí en qué cosita estoy fallando que tengo que reforzar. Cambien el chip. En vez de verlo como fracaso, véanlo como aprendizaje. Exactamente. Y eso les va a ayudar muchísimo. Oye, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte tomado un momento de tu tarde, o no sé qué hora es allá. ¿Qué hora es allá ahorita? Claro, tenemos 2 horas de diferencia. Son las 3 aquí. Y gracias a ti, Álvaro. Para ti es más temprano. Claro, más temprano. Yo pensé que era más tarde para ti. Bueno, sí, gracias también. Y espero que en otra oportunidad volvamos a conversar. Claro, definitivamente. Muy chévere estar aquí. Listo. Y saludos ahí. Gracias por esto. Perfecto.